En al menos 2 ocasiones, estos iniciados plasmaron por escrito, tal como se le indicó que hicieran, aquellas enseñanzas divinas como legado de la humanidad. Uno de ellos, llamado Adapa, y probablemente hijo de Enki con una humana, es conocido por haber escrito un libro titulado Escritos referentes al tiempo, uno de los libros perdidos más antiguos. El otro, llamado Enmeduranki, fue con toda probabilidad el prototipo del Enoch bíblico, aquel que fue elevado al cielo después de confiar a sus hijos el libro de los secretos divinos, y del cual posiblemente haya sobrevivido una versión en el extrabíblico libro de Enoch. A pesar de ser el primogénito de Anu, Enki no estaba destinado a ser el sucesor de su padre en el trono de Nibiru. Unas complejas normas sucesorias, reflejo de la convulsa historia de los nibiruanos, le daba ese privilegio al hermanastro de Enki, Enlil. En un esfuerzo por resolver este agrio conflicto, Enki y Enlil terminaron en una misión en un planeta extraño, la Tierra, cuyo oro necesitaban para crear un escudo que preservara la cada vez más tenue atmósfera de Nibiru. Fue en este marco, complicado aún más con la presencia en la Tierra de su hermanastra Ninarsag, la oficial médico jefe de los Anunnaki, donde Enki decidió desafiar los planes de Enlil, de hacer que la humanidad pereciera en el diluvio. El conflicto siguió adelante entre ambos hermanastros, e incluso entre sus nietos, y el hecho de que todos ellos, y especialmente los nacidos en la Tierra, se enfrentaran a la pérdida de longevidad que el amplio periodo orbital de Nibiru les proporcionaba, incrementó aún más las angustias personales y agudizó las ambiciones. Y todo esto culminó en el último siglo del tercer milenio a.C., cuando Marduk, primogénito de Enki, con su esposa oficial, proclamó que él, y no el primogénito de Enlil Ninurta, debía heredar la tierra. El amargo conflicto que supuso el desarrollo de una serie de guerras llevó al final a la utilización de armas nucleares. Aunque no intencionado, el resultado de todo ello fue el hundimiento de la civilización sumeria. Este estado de cosas llevó a la necesidad de diferenciar entre suerte y destino. Las promulgaciones de Enlil y a veces incluso de Anu, que siempre habían sido incuestionables, se veían sujetas ahora al examen de la diferencia entre Nam, el destino, como las órbitas planetarias, cuyo curso está determinado y no se puede cambiar, y Namtar, literalmente el destino que puede ser torcido, roto, cambiado, que era la suerte o el hado. Revisando y rememorando la secuencia de los acontecimientos y el paralelismo aparente entre lo que había sucedido en Nibiru y lo que había ocurrido en la Tierra, Enki y Enlil comenzaron a ponderar filosóficamente lo que, ciertamente, estaba destinado y no se podía evitar. Y el hado que venía como consecuencia de decisiones acertadas o equivocadas y del libre albedrío. Estas no se podían predecir, mientras que las primeras se podían anticipar, especialmente si eran cíclicas como las órbitas planetarias, si lo que fue volvería a ser, si lo primero también sería lo último. Las consecuencias climáticas de la desolación nuclear agudizaron el examen de conciencia entre los líderes de los Anunnaki y llevaron a la necesidad de explicar a las devastadas masas humanas por qué había ocurrido aquello. ¿Había sido cosa del destino o había sido el resultado de un error de los Anunnaki? ¿Había algún responsable? ¿Alguien que tuviera que rendir cuentas? En las reuniones de los Anunnaki, en las vísperas de la calamidad, fue Enki el único que se opuso a la utilización de las armas prohibidas. De ahí la importancia que tuvo para Enki explicar a los supervivientes qué había sucedido en la saga de los extraterrestres que, a pesar de sus buenas intenciones, habían terminado siendo tan destructores. ¿Y quién sino Ea Enki, que había sido el primero en llegar y presenciarlo todo, era el más cualificado para relatar el pasado, con el fin de poder adivinar el futuro? Y la mejor forma de relatarlo, todo era en un informe,
escrito en primera persona por el mismo Enki. Es cierto que hizo una autobiografía, por lo que se deduce un largo texto, pues se extiende al menos en 12 tablillas, descubierto en la biblioteca de Nippur, donde se cita a Enki diciendo: «Cuando llegué a la tierra había mucho inundado. Cuando llegué a sus verdes praderas, montículos y cerros se levantaron a mis órdenes. En un lugar puro construí mi hogar, un nombre adecuado le di». Este largo texto continúa diciendo que Ea Enki asignó tareas a sus lugartenientes, poniendo en marcha su misión en la tierra. Otros muchos textos que relatan diversos aspectos del papel de Enki en los acontecimientos que siguieron sirven para completar el relato de Enki. Entre ellos hay una cosmogonía, una epopeya de la creación, en cuyo núcleo se halla el propio texto de Enki, que los expertos llaman la Génesis de Eridu. En ellos se incluyen descripciones detalladas del diseño del Adán y cuentan cómo otros Anunnaki, varón y hembra, llegaron hasta Enki en su ciudad de Eridu para obtener de él el Me, una especie de disco de datos donde se hallaban codificados todos los aspectos de la civilización. Y también hay textos de la vida privada y de los problemas personales de Enki, como el relato de sus intentos por conseguir tener un hijo con su hermana Ninarsag, sus promiscuas relaciones tanto con diosas como con las hijas del hombre y las imprevistas consecuencias que se derivaron de todo ello. El texto del Atrahasis arroja luz sobre los esfuerzos de Anu por prevenir un estallido de las rivalidades Enki-Enlil al dividir los dominios de la tierra entre ellos, y los textos que registran los acontecimientos que precedieron al diluvio reflejan casi palabra por palabra los debates del Consejo de los Dioses sobre la suerte de la humanidad y el subterfugio de Enki, conocido como el relato de Noé y el Arca, relato conocido solo por la Biblia, hasta que se encontró una de sus versiones originales mesopotámicas en las tablillas de la epopeya de Gilgamesh. Las tablillas de arcilla sumerias y acadias, las bibliotecas de los templos babilónicos y asirios, los mitos egipcios, hititas y cananeos y las narraciones bíblicas forman el cuerpo principal de memorias escritas de los asuntos de dioses y hombres. Y por primera vez en la historia, este material disperso y fragmentado ha sido reunido de la mano de Zacarías Sitchin para crear el relato presencial de Enki, los recuerdos autobiográficos y las penetrantes profecías de un dios extraterrestre. Ahora ven, escríbelo en una tablilla sellada, grábalo como un libro, para que sea un testimonio hasta el último día, un testimonio para siempre. Isaías 38. Al tratar del pasado, el mismo Enki percibió el futuro, la idea de que los Anunnaki, ejercitando el libre albedrío, eran señores de su suerte, así como de la suerte de la humanidad. Desembocó, en última instancia, en la constatación de que se trataba de un destino que, después de todo lo dicho y hecho, determinaba el curso de los acontecimientos, y por tanto, como reconocieron los profetas hebreos, lo primero será lo último. El registro de los acontecimientos dictado por Enki se convierte, así pues, en el fundamento de la profecía, y el pasado se convierte en futuro.